Hola, buenos días, soy Paco Rabadán de pacorabadán.com y ahora vamos a ver números índices. En este tema nos planteamos comparar observaciones respecto de una situación inicial fijada de forma arbitraria. Para comparar podríamos hacerlo de dos maneras, una por diferencia, en cuyo caso las unidades se mantendrían respecto de la magnitud, o por cociente, tendríamos una medida adimensional. ¿Qué debemos tener en cuenta para establecer esta comparación? Primero, fijar la situación inicial, que va a condicionar el resultado de la comparación y que debe ser lo más adecuada respecto de nuestro objetivo de estudio. Nos vamos a plantear dos problemas fundamentales, uno, cómo agregar magnitudes y otro, cómo establecer sistemas de comparación adecuados. Vamos a comparar por un lado magnitudes simples y por otro lado magnitudes complejas, que son agregación de magnitudes simples. Para poder unificar estas magnitudes simples, debemos solucionar el problema de las unidades de medida y podremos unificar en precio o construir índices que recojan el movimiento de todos estos índices simples. Martín Pliego define un número índice como la medida estadística que nos permite estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compleja con respecto al tiempo o al espacio. Aparecerán dos conceptos asociados fundamentales. El primero, periodo base o de referencia, que es el periodo inicial, y el periodo actual o corriente, que es el periodo que queremos comparar con el periodo base. Los índices simples son aquellos en los cuales una misma magnitud es comparada consigo misma en distintos instantes del tiempo. Los más habituales son precio relativo, que sería el precio en el corriente dividido por el precio en el base, la cantidad relativa, que sería la cantidad en el corriente partido por la cantidad en el base, y el valor relativo, que sería el producto de ambos índices. Observemos que el subíndice 0 se refiere al periodo base y el superíndice t se refiere al periodo corriente. Por tanto, por ejemplo, en P sub 0t estaríamos comparando el precio en el corriente partido por el precio en el base. En realidad no estamos interesados en comparar bienes individuales, sino magnitudes compuestas, para valorar un conjunto de bienes o servicios. El índice complejo va a resumir estos índices simples. Por ejemplo, en el IPC el objetivo es describir el coste de la vida. Para ello elegiremos un grupo de bienes, les daremos una ponderación y decidiremos el modo en que queremos unificar esta información. La ponderación del número índice refleja el peso que tiene un bien que representa a un conjunto de bienes similares. En la tipología de números índices podemos ver índices no ponderados y ponderados. En cada una de estas ramas hablaremos de índices simples, que serán media aritmética, media geométrica, media armónica o índice media agregativa. Intentaremos encontrar el índice lo más sencillo posible que refleje la mayor cantidad de información. En índices complejos no ponderados, el índice media aritmética sería la suma de todos los índices en base 0 y corriente t de un conjunto de bienes servicios dividido entre el número total de bienes servicios. Os dejo un momento que veáis la diapositiva para que veáis las fórmulas. Índices complejos ponderados. Las fórmulas son similares a las que hemos estudiado hasta ahora, y donde aparecerían las frecuencias, ahora aparecen las ponderaciones. Una ponderación partida por la suma de todas las ponderaciones es una proporción y por tanto variará entre 0 y 1. Propiedades de los números índices. Existencia. El índice debe existir con valor finito y distinto de 0. Identidad. Si se hace coincidir el periodo base y el actual, el índice debe ser igual a la unidad. Inversión. El producto de dos índices con base y periodos corrientes iguales, pero invertidos, debe ser 1. Circularidad. Es el principio de los índices encadenados. De tal forma que si yo multiplico un índice en base 0, corriente t, por un índice en base t, corriente t', obtendré un índice en base 0, corriente t'. Proporcionalidad. Si en el periodo actual todas las magnitudes sufren una variación proporcional, el índice quedará afectado en la misma variación. Es decir, si yo hago un índice de una combinación lineal, el índice resultante será combinación lineal del índice. Índices complejos de precios no ponderados. Aquí tenemos a Sauerbeck y a Brandstedt-Dutot.
ventajas de estos índices son de fácil cálculo y no tienen en cuenta la importancia relativa de cada uno de los diferentes bienes en el conjunto total. Aquí tenemos un ejemplo, me detendré un momento para que lo observéis, de cómo calcular estos índices. Los índices complejos de precios ponderados son especialmente importantes para nuestra asignatura. Entre ellos tenemos las PEIRES, cuya ponderación es P sub I0 Q sub I0, es decir, precios en el año base por cantidades en el año base, PASCE, ponderación precios en el base, cantidades en el corriente, Ainsworth, ponderación cantidades en base más cantidades en corriente, y el índice ideal de Fisher, que sería el producto de las PEIRES y PASCE. Observemos que de forma operativa es más viable las PEIRES porque conocer las cantidades en el periodo corriente es algo muy difícil. Las PEIRES nos facilita el cálculo del índice porque estamos utilizando cantidades en el periodo base que son conocidas. Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de cómo calcular estos índices. De nuevo me detengo para que le echéis un vistazo. Y aquí tenemos las propiedades de los números índices que hemos comentado antes. Resaltar aquí la objeción económica que aparece en proporcionalidad. Al variar los precios en cualquier proporción es difícil mantener el supuesto de que las cantidades en el corriente permanecen constantes. La variación dependerá de las elasticidades cantidad-precio de cada bien, y estos índices solo son válidos bajo el supuesto de demanda rígida. Bradstreet Todd cumple todas las propiedades pero no es ponderado, con lo cual no suele utilizarse. Y el mejor es las PEIRES porque es el único que cumple realmente la proporcionalidad. También podemos calcular índices de cantidad. En este caso estudiamos magnitudes de cantidades físicas a lo largo del tiempo y solo utilizaremos índices complejos ponderados. Vamos a ponderar por el valor neto o el valor añadido del bien y no por el precio de venta. Si lo hiciéramos, contabilizaríamos una misma cantidad varias veces, tantas etapas como suponga el proceso. Bueno, algunos problemas en la construcción y utilización de números índices. El sistema de ponderaciones. En la práctica, en los índices complejos, un bien representa a un conjunto de bienes similares. Cada ponderación reflejará el conjunto de bienes que representa y no al bien en sí mismo. Y el periodo base y su relación con los factores de ponderación. Las ponderaciones hay que renovarlas periódicamente para que el índice no se quede obsoleto y pierda representatividad. Deflactación de series estadísticas, que también es muy importante para nuestra asignatura. Podemos medir el valor de los bienes en precios constantes, que serían respecto al periodo base, o en precios corrientes, que son respecto al periodo que estamos estudiando. Aparece el problema de comparar magnitudes económicas a lo largo del tiempo y cómo influyen sobre esa evolución la inflación, por ejemplo, o cambios estructurales. ¿Cómo vamos a deflactar? Habitualmente vamos a utilizar las PEIRES como deflactor, aunque sería más correcto utilizar el deflactor de PASCE. Para deflactar una serie la dividimos por el deflactor. Observamos que con las PEIRES no conseguimos pasar a precios de precios corrientes a precios constantes, pero se usa muchas veces porque es el único disponible, por la razón que comentaba anteriormente, porque conocemos las cantidades en el periodo base. Y en PASCE el deflactor es más adecuado, pero sin embargo no es el más común porque no suele estar disponible. Enlaces y cambios de base. Nos enfrentamos al problema de que se reduce la representatividad del índice a medida que nos alejamos del periodo base. Por tanto, si yo quiero cambiar un índice a un periodo diferente, utilizaré un índice de enlace técnico I sub 0H. Entonces, la forma de calcular el índice en el periodo base corriente I la tenemos aquí en la diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo en Martín Pliego en la página 396, que si queréis consultarlo podéis ver. Participación y repercusión. En este apartado nos referimos específicamente al índice de las PEIRES. Yo puedo descomponer magnitudes simples en sus distintos incrementos a lo largo del tiempo. Estos sumandos son la repercusión, es decir, lo que aumenta precio-cantidad dividido entre la suma de todos los precios-cantidades. De tal forma que la suma de todas las repercusiones individuales de cada componente es igual a la variación total del índice general.
Según Martín Pliego, entenderemos por participación en porcentaje de la componente I en la variación del índice general a la relación por cociente entre la repercusión en porcentaje y la suma de las repercusiones en porcentaje de todas las componentes, expresadas en tanto por ciento. Bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias.